Bueno, 2 meses después. Qué gusto verte. Sí, muy esperado reencuentro después de 1001 historias que contarles, 1001 peripecias que hemos tenido que nosotros vivir en lo personal, así que hoy día queremos hacer una introducción muy particular, así que empecemos por ti, Juani. 1 de marzo, mi fecha 1 de marzo, haciendo deportes como hace 30 años, eché un salto y me rompió el tendón de Aquiles. Me acuerdo esa llamada que nos pusiste a nosotros, al Juli y a mí, diciendo que se te había roto efectivamente el tendón de Aquiles. Nosotros, me llevó a 30 años de atrás cuando jugábamos Ecuavoli, donde nuestro amigo el Pichi, ¿te acuerdas? Exacto, tal cual. Maravilla, todavía éramos mucho más jóvenes, pues el cuerpo ya nos pasa facturas, y a los 2 días yo en cambio caí con una faringitis aguda combinada con miles de vainas, historias que se convirtió en una trifecta perfecta, tormenta perfecta, como quieran llamarle, que nos ha tenido alejados a los dos en lo personal, no nos hemos visto. Exacto, 8 semanas. 8 semanas, que nos ha tenido alejados de lo que amamos, de lo que nos gusta, y al Juli yo le he visto por video, pero no nos hemos podido ver, ni abrazar, ni juntarnos a hacer esto que nos apasiona. Y hemos estado alejados de nuestros amigos y además alejados de la audiencia, de este amor que tenemos por la música, y con muchas cosas que hemos querido compartir con ustedes, de este capítulo que nos tenía ilusionados, entusiasmados por contarles. Así que yo personalmente muy desgastado, con una tos que no podía hablar más de 10 minutos hoy día. Espero poder compartir con ustedes, y si hay alguna tos, eventos de tos, espero que me disculpen, pero vamos a dar todo de nuestra parte. Así que encantado de verte, de compartir otra vez este espacio, y vamos a ponerlo todo de nuestra parte para poder volver a este capítulo, un capítulo que yo personalmente te digo, lo tengo esperando ya 2 meses. Claro que sí. Y espero que salga todo bien, porque nuevamente, déjame decirte, y nuestros amigos, ya a mí, mis amigos con los cuales comparto el día a día, dicen, otra vez vas a hablar. Sí, otra vez voy a decirles, este es parte del soundtrack de mi vida. y suena cliché, pero este episodio que voy a hablar, de la banda que vamos a hablar, me acompaña todas las semanas, o tal vez todos los meses, cuando yo hago mi rutina. Las mañanas me preparo un café en la prensa francesa, que es mi favorito. Muelo mi café, paso mi café en la prensa francesa, y muchas de las mañanas salgo a escuchar, y hay unos discos que son mis favoritos, y ahora les voy a compartir cuáles son. Para mí también es de esos grupos especiales, yo creo que por 2 razones. La primera, porque fue uno de los primeros conciertos multitudinarios en los que tuve la oportunidad de estar, y además uno de los últimos de ellos antes de que terminen retirándose silenciosamente. Y la otra es porque el hit de ellos es la primera canción que aprendí a cantar en inglés sin saber inglés. ¡Qué maravilla! Entonces, esas canciones que uno tararea, canta, y que se emociona cada vez que le escucha, ¿no? Y esos clásicos que han trascendido a lo largo de todos estos años, desde finales de los 80 que salió este grupo, y lo que hoy en día y hoy en particular en este capítulo vamos a conversar. Qué suerte la tuya, porque yo la verdad me he puesto a pensar, y no tenía de ninguna manera opción de haberlos en vivo. Ahora que hemos estado investigando y dando vueltas, no había manera de que los vea en vivo por todas las fechas en que se han dado. No coincidía en las épocas en donde yo ya estaba conectado en mi vida con la música, ¿no? Sí. Pero bueno, una banda que nació en la pobreza. Tal cual. Una banda que terminó creando uno de los discos más vendidos de la historia. Ahora vamos a ver más detalles. Y lo más raro, una banda que no intentaron ser estrellas. Y claro, enérgicamente, una banda que al final, con esa inercia, lograron ser lo más grande.
sobre todo en la época del CD. Exacto. No del acetato, sino de cuando se lanzó el CD. Innovadores en CD, innovadores también en los videos de 3D. Sin querer serlo. Sin querer serlo, ¿no? Así es. Con más de 100 millones de discos vendidos. Así Es es. una de las grandes bandas cuyo líder al final del día, como tú dices, nunca quiso ser esa estrella. Así y es. que además le saturó esa fama. Sobre todo después de una gran gira que vamos a conversar hoy día, que pasó de Multitudinaria, los 200, ¿no? Así es, así que bueno, yo soy Boris y aquí estoy con Juan y como siempre nos acompañamos, amigos melómanos. Hoy en día vamos a hablar de una de las bandas de Estos Nunca Fuimos Normales, en un lugar donde el talento pesa más que la pose. Hoy día vamos a hablar de una banda distinta. Una banda que no eran escandalosos, no eran los rebeldes que buscaban las grandes portadas, pero eran peligrosos, porque eran demasiado buenos, demasiados genios. Hoy hablaremos de Dire Straits. Dire Straits. Sí. Esa banda de los 80, marcó los 80, que venía desde el blues, del folk, de contar historias. Las canciones que armaron estos manes eran canciones de 10 minutos con guiones 14 minutos. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque este tipo, Mark Knopfler, inglés, profesor de inglés, pero además formado como periodista. Y como buen periodista, contador de historias, un storyteller se dice hoy día. Este tipo, uno de sus trabajos que consigue en un periódico en Leeds, se conoce como un tipo que era un músico y además trabajaban haciendo música. Ahí comienza a amar de todas las historias de estas y cubría todos los eventos musicales. Y comienza a amar esto, ¿no? Entonces, esto es a finales de los 70. Y comienza a cubrir eventos musicales. Y fíjate que el último trabajo que él cubre como periodista es la muerte de Jimi Hendrix, ¿sí? Uno de sus ídolos. Estamos hablando de 77. 77. Claro. Y acuérdate, una de las cosas curiosas, Hendrix, guitarrista zurdo. Knopfler, zurdo, pero él, una de las cosas como gran innovador que resulta siendo, decide aprender a tocar la guitarra con la derecha, porque él dice, yo quiero que mi mano fuerte, que era la izquierda, la dominante exactamente, sea la que esté en el traste. 27 años y además impuso no solamente ese estilo, sino que tocaba con los dedos. Además, sin la vitela o el pick, ¿no? Sino que con los dedos, y comenzó un estilo siendo zurdo tocando como derecho. Entonces, no llega al final de los 70, dice, ok, el último artículo que hace es la muerte de Hendrix, y dice, perfecto, no voy a ser más periodista. Llega a Londres a estudiar filosofía y dice, voy a ser músico. Y comienza a hacer sus primeros pasos y comienza a buscar a ser profesor, lo que tú decías, para poder sobrevivir, y comienza a participar en pequeños grupos. Ahí conoce gente y comienzan a vivir. Llega su hermano David a vivir en Londres con él, y comienzan a tocar en pequeños grupos para sobrevivir. Y en un contexto de Londres de los finales de los 70, donde dominaba el punk, donde el Reino Unido estaba en un caos y unas crisis de esas brutales de finales de 70, y donde estos manes empezaron con este ritmo, con esta propuesta, a tocar, ¿no es cierto?, mucho más limpio que ese punk pesado que tenías, ¿no es cierto?, una música de David a lo bestia, con unos ritmos afinados, casi silenciosos, pero con mucho estilo, ¿no? Eso es un poco lo que van construyendo en esos primeros años, y se lanzan en el 78 ya creados con su primer disco, ¿no? Su primer Consulta con Swings, ¿puede ser? Totalmente, pero ahí hay una pequeña anécdota, que es, caminaba una noche por Londres y se mete a un pub, y se mete a un pub vacío y tocaba una banda completamente desafinada. Es una historia muy simpática, ¿no? El cantante, una voz de tarro, digamos. Estos no afinaban, no tenían idea de tocar. Se siente se pide una cerveza. Nadie les escuchaba a este grupo que tocaban.
Y al final el cantante agarra el micrófono y dice, bueno, muchas gracias por escucharnos y por su paciencia, somos los sultanes del swing. Y el tipo se queda pensando y dice, qué descaro de este, ¿no? Los sultanes del swing. Y esta idea le parece fantástica. Y dice, si estos son tan descarados de llamarse los sultanes del swing, y como buen periodista escribe a raíz de esta experiencia lo que es el éxito de su primer álbum, que es el álbum que se llama Dire Straits, y escribe Los Sultanes del Swing, que es una canción que dice, nosotros somos los sultanes del swing, nos tocamos en un bar, y describe toda esta historia alrededor de una banda, Los Sultanes del Swing, que resulta ser un éxito fundamental en su primer álbum. ¿Por qué no nos pones, Juli? ¿Qué tienes por ahí? Los Sultanes del Swing. Porque además ese éxito de Sultans of Swing, el demo pasa por lo que pasa, nos ha pasado en otras bandas, ¿no es cierto? Que es un DJ el que decide poner en la radio. Además, 120 libras esterlinas invertidas. Exactamente. En un estudio X, sin grandes inversiones. Y además, la otra cosa que se nos pasa a comentarles, ¿por qué se llama Dire Straits? Dire Straits en inglés significa situaciones tremendas, significa grandes apuros, digamos, estamos en grandes apuros. Eso es Dire Straits traducido al español. ¿Qué es lo que atravesaban ellos? 4 pelados que son Mark Knopfler, su hermano David Knopfler, John Isley en el bajo y Pete Withers en la batería. Eran 4 que vivían en un departamento muertos de hambre. Y sobrevivían. Entonces invierten 120 libras esterlinas que seguramente no tenían si no pidieron. ¿Y en dónde estaban? ¿Estamos en qué? En Dire Straits, en situaciones extremas, en grandes apuros. Y invierten lo que no tienen y lanzan esta historia que vive en un bar, en un pub en Londres, sobre 4 locos que eran los ¿cómo se llamaban? Los sultanes del swing. Así que, Juli, ¿por qué no nos pones esto? With the sultans of swing. Algo que me encanta de este demo y de Sultans of Swing es que el éxito es lo que llaman un éxito orgánico. Esa vaina se empezó a pasar de boca a boca, de boca a boca, de radio en radio, y fue lo que terminó siendo este clásico del rock que les lanza el estrellato los Correcto. Straits, ¿no? Así es. Y claro, esto tiene un éxito inmediato. Esta maqueta, como decíamos, es una canción sobre estos desconocidos. Termina haciéndolos famosos. Es un disco que tiene un éxito inmediato. Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y comienzan se dan cuenta del primer éxito. Entra inmediatamente en el top 10. Pero se dan cuenta que tienen un sonido fantástico. La guitarra de inmediatamente es reconocida a nivel mundial. Fíjate que... ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 2 cosas fundamentales. Lo que te decía al principio, el storytelling. Tal cual. Porque no es una canción que tiene un corillo, no, tiene toda la letra, tiene un principio, un contenido, un final, un cuerpo. Entonces ya se nota que este tipo escribe una historia. Sí. Segundo, un guión. Segundo, tienes una guitarra totalmente reconocible. Dicen que ya Bob Dylan escucha esto y comienza a buscarlo a Mark Knopfler para que participe en sus discos. Hay varios discos. Hay un disco, no me acuerdo cuál es el nombre, de Bob Dylan, en donde en los créditos está Mark Knopfler como participante en las guitarras. Entonces ya comienzan a reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punk gritaba y estos, como dicen, ya Dire Straits comenzaba a susurrar. Y fieles a su estilo, no buscaban la tendencia de moda, sino comenzaban a imponer su estilo. Distintos. Totalmente, ¿no? Y entonces esta gente comenzaron a separarse, ¿no? Entonces ahora vienen ya el crecimiento, esta gente comienzan a dar conciertos, 50 conciertos semanales. O sea, comienzan a divulgar su nombre, ¿no? De hecho, en esa primera gira del 79 es donde empieza la primera ruptura, ¿no? Así es. David sale se cansa, hay diferencias con los miembros de la banda y en plena gira se retira. Claro, eso es más adelante, eso es en el 80, porque en el 79 lanzan el segundo disco que es Comuniqué, que tienen 2 canciones espectaculares, que es Once Upon a Time in the West. Exacto.
¿Por qué no le pones un poquito de Once Upon a Time in the West? Que ya son sonidos mucho más refinados, que ya comienzan a tomar mucha más fuerza la guitarra de Knopfler. Si pone un poquito de Once Upon a Time in the West. No se me conecta. Pues, esa es una belleza de canción. Y en este, Ahí está. ves la guitarra inmediatamente. Y tiene otra canción que para mí es espectacular, que le escucho mucho, que se llama Lady Writer, que es la historia de una escritora mujer. Que es otra cosa que, nuevamente, mucho storytelling. Tal cual. Y con unas guitarras espectaculares. ¿Por qué no le pones un poquito de Lady Writer? Sí, son canciones largas. Largas, 14 minutos, 8 minutos. Acuérdate que lo que hemos hablado en otros episodios, el estándar eran 3 minutos, 4 minutos máximo, ¿no? Estos no les importaba fijarse en el estándar, sino siempre eran la canción, lo que el tipo componía. Ponle un poquito de Lady Writer. Ponle un poquito, esa es una canción hermosa Y también. eso además te da una perspectiva de lo poco comerciales que querían ser estos manes, ¿no? Muy melódicos, Sí. mucha guitarra. Y nuevamente, estas son canciones, claro, no es fácil para los que no somos de habla inglesa, mucho coger el hilo de la canción, pero si tú te fijas, ahora es muy fácil en el Spotify o en cualquier otra herramienta que escuchen para la música, puedes traducirlas o puedes ver los lyrics, entender las canciones, Claro, sí. pero son cada una es una historia que te cuenta este tipo y conectas muy bien, ¿no? Pero bueno, 79 lanzan Comuniqué. En el 80 lanzan el tercer álbum, que es Making Movies, que tienes 2 canciones fantásticas, Tunnel of Love y la otra que es Romeo and Juliet, que no es una canción de amor, mejor dicho, es una canción de amor de una ruptura de una pareja, Romeo y Julieta. De hecho, la foto que está detrás tuyo Exactamente. es justamente sobre esa canción. Es una canción bellísima, es una canción, ¿por qué no le pones también un poquito, Juli? Romeo and Juliet es una canción hermosa, que yo le escucho mucho también, de los álbumes más lindos de ellos. Es un álbum que uno tiene que escucharlo de principio a final. El Making Movie es un álbum muy simpático. Pero bueno, esta gente lanza nuevos discos, lanza esta joya que es Romeo and Juliet. Y claro, no es una canción romántica, es una canción de amor cuando el amor terminó. Sin gritos, sin exageraciones, solo aceptación. Y eso, claro, ¿no? Obviamente, es cuando el amor golpea más fuerte. Es decir, cuando la aceptación ya fue. No te habla de que el amor, que me maté. No. Aceptamos, se acabó. Lo que tuvimos fue chévere, pues se acabó. Entonces, llega esto y claro, llega la etapa de la madurez de Dire Straits. Y es un álbum, ahora sí tenemos que hablar de Love Over Gold, que es del 82, que en este álbum es lo que tú decías hace unos minutos. Ahí es cuando se separa. Se va David. ¿Y por qué se va David? Aquí hagamos una pausa, porque ya el que manejaba esa banda, y lo hemos visto en otros episodios que hemos hablado, el liderazgo de Mark Knopfler era absoluto. O sea, no había democracia en una banda. Cero, no puedes. No Mike existe. era el amo y señor al final. Amo, señor, dueño de Dire Straits. Y claro, David un poco decía, oye, ¿y qué hacemos nosotros? Decía, no, ustedes tienen que tocar, tienen que hacer lo que yo digo. Y se vuelve efectivamente y claro, David se va. Al año siguiente se va también el baterista. Y se queda solo. Dice, no importa, reemplazo el otro guitarrista, reemplazo el baterista. Y la banda continúa y el tipo sigue con sus ideas. Y se manda un nuevo álbum que se llama Love Over Gold, que es mi álbum favorito, pero mi favorito largo. Y este álbum tiene una canción que se llama Private Investigation, 14 minutos. O sea, es imposible que uno pueda
entender y si en 7 segundos. En 8 o 9 segundos. Exactamente. Y también tiene Tunnel, no, que es Telegraph Road. Pero son álbumes. ¿Te acuerdas de nuestros primeros capítulos cuando hicimos Genesis? Claro. Álbumes conceptuales, modernos. Sí, y lo lindo al final del día de todos estos álbumes es el playlist que nos armaste para este capítulo, ¿no? Uy, está subido para que nuestros oyentes lo pongan play en el auto. O sea, ahí a diferencia de los otros playlists vamos a tener todas estas canciones largas, para que los disfruten, ¿no? Para disfrutarlas, ¿no? Pero Julio, yo te voy a pedir que pongas un poquito de Telegraph Road y Private Investigation. Es mi canción favorita. Eso. Por favor. Esto es cosa seria, ¿no? Pero yo te hablo cuando les comentaba lo del café. Yo te escucho esta canción los 14 minutos. O a veces me pongo a leer un libro con esta canción y no estorba a nadie, ¿no? Y tienes piano, tienes guitarra, tienes una composición magnífica, ¿no? Entonces, estos son músicos de a de veras, ¿no? Este es un tipo que le dedicaba tiempo a su composición muy, muy interesante. Entonces, claro, esta gente cuando tú le ves ya se dedican a esto de a de veras, ¿no? Entonces ya llegó el bloque de la madurez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya viene la explosión, digamos, mundial. Dejan de hacer música 3 años y viene luego al 85, claro, el álbum que tal vez fue lo más importante que hicieron, o tal vez de lo más grande que hicieron. Para mí lo mejor fue 82, para mi gusto personal. Pero lo más grande que hicieron viene en el 85, que se llama Brothers in Arms. ¿Y por qué viene lo más grande? Porque tiene unas canciones, se van a acordar nuestros amigos, So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life y Brothers in Arms. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vamos a comenzar por las menos conocidas. Digamos, So Far Away es una canción magnífica. Yo quisiera que el Juli empecemos un poquito de So Far Away. So far away from me. So far away. Esto es una cosa en donde abres este disco con esos ritmos espectaculares, ¿no? Este disco se graba en Montserrat, una isla en el medio de la nada. Y aquí hay varias historias que van conectando, porque no sé si te acuerdes en esta época quién estaba en Montserrat, porque aquí se van conectando historias. ¿Te acuerdas cuando hicimos el capítulo de Police? Police, así es. Sting le gustaba esta isla, Montserrat. Y resulta que también estaba en esta época cuando Dire Straits graba este disco en Montserrat. Sting estaba en la isla. Y se entera Mark Knopfler, que eran amigos, que estaba ahí. Y graban la canción que es Money for Nothing. Y le dice, oye Sting, ¿por qué no vienes y te unes a la grabación? Y ahí está estribillo, que es I want my MTV. Ese estribillo, aunque parezca curioso y la gente que no lo sepa, es de Sting el que lo graba. Entonces, hay 2 partes de esta canción que tal vez le voy a pedir a Julián que hagamos en 2 partes. Porque la primera parte de la canción, como comienza Money for Nothing, tal vez es de las canciones más reconocidas en sus primeros 5 segundos. Así es. ¿Por qué no le pones los primeros 5 segundos de Money for Nothing? Y ya vamos a contarles un poquito la historia. Sí, porque ahí tienes 3 o 4 Hay muchas temas, cosas, varios temas, claro. Es súper interesante, ¿no? Pero el inicio es espectacular. Es brutal, sí, es brutal. Y tiene un riff también fabuloso esta canción. Ese es de Sting. Ese es de Sting. ¿Sí? Y de ahí viene la parte de la batería, que eso es sensacional. Exacto. A ver si te cuadro.
Qué bestia, ¿no? Bueno, esa creo que, gracias Juli, le agarraste perfecto a la... dejarle toda la canción. Es que no podemos, pero estas son de las canciones que uno le reconoces inmediatamente. Entonces, cuéntanos un poquito todo lo que pasa, porque esto es una sátira. Total, es una sátira a lo que estaba empezando a consolidarse detrás de MTV, de toda la comercialización de la música. Así es. Y de lo que significaba una plataforma como MTV para explotar la música, ¿no? Y explotar los medios para difundir a nivel mundial todo el concepto, ¿no? Y entre los puntos brutales, además de Money for Nothing, es lo que disparan ellos en el video que arman con esta, ¿no? Que es un video que está una de las fotos ahí atrás, que es un video en 3D. Es un video en 3D totalmente pionero y que dispara también toda la digitalización a partir de ahí de los videos que se van a empezar a dar en el mundo de la música, ¿no? Y este es el primer CD, ya no es disco. Así es. Es el primer CD que vende más de 1 millón de CDs en la historia. Y es el primero en ese sentido es de los primeros en digitalizarse. Por eso se convierte en CD y pasa a un tema de... Y llegó a vender CD, más, ¿no?, de 30 millones de copias. Locura. Y lo más chistoso del mundo es que luego de ser una sátira a la comercialización brutal y explotación brutal de la música, que se trataba la canción, porque se burlan del presidente de MTV, hablaban que es un faggot. Es una canción irónica en todo. 100% irónica, palabra, insultante, ¿no? En contra. Este video ganó MTV Awards. O sea, es una cosa brutal, ¿no? es de lo más curioso y claro, y obviamente es una cosa contraproducente lo que logró. Tal cual. Pero fantástico, ¿no? Fantástico. Y claro, llegaron a los premios de MTV, lo que tú quieras, les ganaron Grammys, ganó todos los premios. Así que fue una cosa fantástica. Y luego, obviamente, este disco también tuvo otra canción que es Walk of Life. Linda. Es una canción espectacular. ¿Por qué no le pones un poquito, Juli, de Walk of Life, que es una cosa... Para mí, también de las cosas maravillosas, porque con otro ritmo completamente distinto y que la gente lo va a reconocer inmediatamente. Conéctanos. Eso es casi country, ¿no? Country, blues, bluegrass. Bluegrass, exacto. Pero este tipo, un momento, ¿qué te digo? Hace 20 años... Si tú me preguntas, yo pensé que este tipo era de Nashville. Yo hubiese dudado que era inglés. Por todo su bagaje o el tipo de música que crea. Pero claro, después te pones a investigar y él era un amante de B.B. King, de todos estos negros músicos. ¿No? Muy autodidacta, ¿no? Pero yo hubiese dudado de que sea inglés. Pero sus raíces son totalmente de la música del bluegrass. Exacto. Muy, muy interesante y con Dire Straits, o Sultan of Swing, perdón, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos conciertos se lanza este señor? Bueno, en esta gira es una cosa brutal, 247 conciertos. Y esto suena contradictorio, pero este es el inicio del final, ¿no? O sea, tienen un dominio... en la cumbre. Están en la cumbre, tienen un dominio total del mundo. Y tienen, ya te digo, 247 conciertos, si no me equivoco. Y esto les genera un desgaste absoluto, ¿no? El tipo después de esto se retira por completo y se dedica a hacer bandas de películas. Yeah. Hay varias películas. Eso a partir del 85. Sí, porque ya. En esa cumbre del 85 tienes de MTV, tienes este disco fabuloso, tienes la crisis. Ganan Grammys, ganan los todo, conciertos de Live Aid, ¿no? Hacen Live Aid con Phil Collins, con Sting, Eric Clapton. O sea, participan, hacen el disco, creo que es con el Bob Dylan que te decía. El tipo hace soundtracks de varias películas, pero se quema.
Sí, y el tipo dice, no va más, hace un grupo que se llama... Ahí están. Ahí está. Clapton. Claro, ahí están con Eric Clapton. Hay otro que están con Phil Collins, inclusive tocan en el Live Aid. Hay un concierto para Nelson Mandela, también participan. Pero se queman y se funden en realidad. No hay otra palabra de decirlo. Como un hiato de ¿qué? 2, 3 años, creo, ¿no? 3 más, o sea, creo que son 6 años en realidad. Y hacen un regreso. En este hiato lanzan un disco que se llama Alchemy. Alchemy, que es un disco que todo guitarrista o armante de las guitarras, es un disco en vivo que se lanza, que es sensacional. Alchemy. Es un disco que lanzan, que es un disco en vivo sin ningún material nuevo, pero vale la pena escucharlo. Y hay un regreso, y en este regreso lanzan lo que es el On Every Street, que es en el 91, que es el último trabajo que hacen. On Every Street. Y en eso es una de las canciones del álbum. Que es On Every Street es el álbum, y una de las canciones de On Every Street, que a mí en realidad hay una canción que me gusta, que es súper simpática, se llama Calling Elvis, que es simpática, ponle y van a escuchar el ritmo, es simpático, pero un éxito y no tuvo mucho más. ¿Por qué no le pones Calling Elvis, Juli? Porque hay un poco, o sea, escuchando esta canción, sí hay notas del desgaste, pero se mantiene la marca, ¿no? Marca Dire Straits. La guitarra de Knopfler. Les damos el crédito. No sé si Dire Straits y Knopfler, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Ponle Calling Elvis. Pero es puro Knopfler, o sea, tal cual. Y es su voz particular, ¿no? Buen disco, pero ya el mundo cambió, ¿no? El grunge ya estaba ahí, ellos ya no encajan en este mundo, ya no es lo mismo, la gente exige otras cosas y este tipo definitivamente no pasa nada. Hacen su último concierto y se separan en el 95. Después, es decir, lanzan en este álbum, como te decía, en el 91, último concierto 92, se separan en 95, no hay escándalos, no hay dramas, no hay grandes comunicados, simplemente decidieron parar. Sí. Y Knopfler hace, tú te metes al YouTube, hay varias entrevistas y el tipo dice, quiero que alguien me diga qué tiene de bueno la fama. Alguien que me diga una cosa buena que tenga la fama. No dos. Es intimidad de dentro, ¿no? Yo te puedo decir, no sé, yo el 11 de junio de 1992, 3, 5, 6 meses antes del último concierto en Zaragoza que hicieron ellos, yo tuve la oportunidad de estar en Cardiff en un concierto de ellos. En esa época. Claro. Y verle a Knopfler y ver a Dire Straits en ese escenario con 40,000 almas. Qué suerte. Cantando toda esta historia de canciones brutales, desde las más icónicas a las menos icónicas. Era realmente un tema que te hacía vibrar. Un privilegio, ¿no? Pocos. Te hacía vibrar, te hacía recordar y también te ponía a sobre todo sacarte el sombrero de estos músicos brutales, ¿no? No, un privilegio, o sea, y nuevamente, yo he estado tratando de atar cabos y decir, ¿cuándo los...? No había manera, yo estaba en mi vida nunca pudo conectarse con ellos, y claro, es una de las cosas que hubiese hecho el esfuerzo para poder... Sí, o sea, para mí fue pura suerte, ¿no? Perfecto. Yo estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, aprendiendo inglés, en Gales, claro, en un país minero, con españoles por todos lados, y de repente estaban ya estos grandes cuadraron las cosas, claro. Y coincidió también ese año en otro concierto que estuve, que fue la despedida de Freddie Mercury. Qué suerte. Entonces, Wembley y Cardiff para mí fueron dos de esos espacios. Claro, pero lo que habíamos hablado, ¿no? Es decir, no todos los finales explotan. Al final, algunos terminan en silencio. Así es. Y esta es una historia. Y es una historia, sí, y esos son los más elegantes. O sea, al final del día nadie puede hablar que se murieron, que se pelearon. Tampoco. Cero dramas. Escándalos de drogas. Cero dramas. No. Celos. ¿No? Y tiene sus hijas y vive tranquilo, sigue haciendo música. Y claro, ese legado, ¿no? Los premios, el reconocimiento, la música, lo más importante, su música sigue vigente. Es que nunca se despidieron. No,
No hubo una despedida de... No. This is the end, ¿no? Hubo rumores que regresaban, pero él lo desmintió inmediatamente. Pero bueno, eso es, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de datos oscuros de esta fecha, ¿no? Vamos a una fecha tranquila, pero no en el rock. Fíjate que en esta fecha muere, vamos a hablar de unas cosas distintas esta vez, ¿no? Muere J. Edgar Hoover, un hombre que vigiló a los músicos y a las figuras contraculturales. Porque el rock también era observado, fíjate, ¿no? O sea, Hoover es el que fundó el FBI. Sí, ¿no? señor. No, en 1980, Pink Floyd presenta The Wall en vivo. No era solo músico, era presión y colapso. Y en el 96, Smashing Pumpkins enfrenta a la tragedia, sobredosis, arrestos, éxitos y autodestrucción a la vena. Imagínate, ¿no? En el 2002, Oasis cancela conciertos, egos y tensión entre los hermanos. Y es curioso, al final del día el rock parece libertad, pero muchas veces empieza a romperse mucho antes que el final, ¿no? Así es, el mundo aún cantaba, pero el final ya estaba escrito. Dire Straits no fue la banda más ruidosa, pero fue una de las más elegantes, y en un mundo lleno de ruido, eso es lo que realmente permanece, ¿no? Así es. Antes de terminar, yo quiero este capítulo dedicarle a una persona muy especial para mí, para esta casa, que me ha estado persiguiendo estos 2 meses, mi amiga Sandy, que está en Indonesia y está camino a Vietnam a festejar su cumpleaños. Ella me ha estado persiguiendo, ¿qué fue? Ya mejórate, necesito que estés bien, extraño los episodios, así que te mando un abrazo, Sandy, y que pases un súper cumpleaños. Ella es una de las fans que siempre nos ha estado siguiendo donde esté. Así que este episodio va con mucho cariño para ti. Y regresamos con ganas. Regresamos con muchas furia, ganas, sí. Con curiosidad, con ganas de escucharles, de ver cómo podemos seguir interactuando en esas redes sociales de nuestro TikTok, en el YouTube, en el Instagram. Así es, escuchen el playlist, por favor. Mándenos sus comentarios. Tratamos de siempre contestar sus comentarios. Tratamos de siempre estar conectados. El Julián está con nuevas ideas para el próximo episodio. Vamos a tratar de complacer a uno de nuestros oyentes. Así que estaremos más conectados que nunca. Ojalá la próxima esté con mejor voz. Gracias por su paciencia esta vez. Y listo. Eso es, Juan, y me encanta verte, darte un abrazo. Qué bueno volver a vernos. Y Gracias, Juli. tenemos un gran feriado que se nos viene, así que estamos conectados como siempre. Chao. Chao, Hasta el amigos. próximo.